Mañana, tarde y noche, perseveramos en nuestro Dios, en todo escenario. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo. Por amor de su nombre, por amor de su honor. Con fe oramos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la Biblia leemos también que cuando el pueblo de Israel fue rodeado por el enemigo y la ciudad que el enemigo rodeó estaba en lo alto de una montaña y los enemigos se apostaron alrededor de la montaña. Parecían hormigas. Era tan grande el número que no se podía contar. Y los líderes del pueblo se reunieron y dijeron que iban a orar, y cuando faltó el agua, faltó el alimento, el pueblo no podía descender desde lo alto de la montaña en busca de alimento ni agua, y los niños comenzaron a desfallecer de sed, de hambre. Y los líderes se reunieron y dijeron que si en el plazo de determinado tiempo Dios no los salvaba, que iban a entregarse al enemigo, porque preferían estar vivos y cautivos y no que mueran los niños. Y una mujer sabia llamó a los líderes del pueblo y les dijo que Dios no es un hombre. A un hombre se le pueden poner plazos, no a Dios. Nadie puede saber qué piensa un hombre, mucho menos Dios. Y esta mujer habló sabiamente, diciendo que no pongan plazos a Dios, no lo tienten. Porque si Él no los salva en el plazo que esperaban, tiene poder para salvarlos en el momento en que Él lo crea oportuno. Agradecemos a nuestro Dios, que con fe oramos. Solo en Él confiamos y pedimos su voluntad en todo escenario. Existimos para hacer la voluntad de nuestro Dios y no Él la nuestra. Y también en otro tiempo, el pueblo de Israel es atacado y también vemos hambre, vemos también nosotros cómo el Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata
y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «¡Salva, rey Dios mío! ¡Salva, rey Señor mío!». Y corrijo, «Salva, rey Señor mío». Él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: «Da acá tu hijo y comámoslo», mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: «¿No han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando viniere el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada». ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su asno? ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Corrijo. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: «Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar a Jehová?». Dijo entonces Eliseo: «Oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria». Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». Y él dijo: «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Nosotros no tentamos a nuestro Dios. Esperamos en el Dios de Israel. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Sin cesar, mañana, tarde, noche, clamamos a nuestro Dios. Él tiene poder para socorrernos en el momento en que Él lo crea oportuno. Recientemente se vio una noticia de una mujer que atacó a sus 3 hijos, una mujer joven, matando a 2 de ellos. Y muchas mujeres feministas hicieron riles. Por ejemplo, hay una mujer que a su bebé le lanza agua. Hay otra mujer y para un bebé puede ser que lance un vaso con agua, pero lo hace con tal brusquedad que para un niño tan pequeñito es violencia. Y muchas mujeres decían comentarios como que
se solidarizan con esta mujer que mató a sus 3 hijos. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios, que en Él confiamos y a Él oramos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Cuando planificaban, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Y cuando planificaban matar al servidor del Dios de Israel, el servidor del Dios de Israel anunció que al día siguiente la situación iba a cambiar completamente, porque para el Dios de Israel todo es posible, aún frustrar los planes del enemigo a último momento. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra confianza. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Confiamos en el Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar su propia caída, la caída de toda su casa y la caída del pueblo. Cuando el Dios de Israel anuncia a su servidor Eliseo que van a buscarlo, Eliseo habla: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Agradecemos a nuestro Dios, que a Él oramos por las autoridades. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. También lo vimos, por dar ejemplos recientes, en Venezuela, cuando fue el terremoto. Hay vehículos, hay rodados que están preparados para carga pesada, pero estaban estacionados uno al lado del otro sin trabajar, mientras la gente removía como podía los escombros. Y una reportera, una periodista internacional, preguntó por qué no estaban trabajando, y respondieron que no había combustible para esos vehículos, para esos rodados. Pero sí había combustible para otros fines. Se viralizaron imágenes de cómo uno de esos rodados preparados para carga muy pesada estaba llevando una caja fuerte muy grande, porque ni aún en la peor circunstancia donde hay gente viva entre los escombros, ni aún en la peor circunstancia determinadas personas muestran bondad, porque solo les interesa el dinero. Agradecemos a nuestro Dios, que no confiamos ni en hombres ni en mujeres, y oramos por las autoridades. También se puede ver otro ejemplo reciente, también en Venezuela, cuando no dejaron pasar a los que fueron a ayudar a los socorristas de Estados Unidos. No los dejaron pasar a La Guaira, pero se veían dólares entre los escombros, porque se decía que ahí habían, esos lugares habían sido dados por autoridades a los amigos del poder,
Y había en esa parte que vivían los amigos del poder, mucho dinero, también drogas, entre otros. E incluso personas secuestradas. Pero durante el terremoto murieron aquellos que los tenían cautivos y secuestrados, lograron huir y dieron la novedad de lo que sucedía en La Guaira. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no, puede ocasionar la caída del pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra. En Trump, Bukele, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Oramos, por ejemplo, por la máxima autoridad de los Emiratos Árabes Unidos, porque habla frontalmente y habla acerca que en nombre del Islam extremista, hay terroristas que son musulmanes. Y esta autoridad, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, habla frontalmente que no toleran el terrorismo en los Emiratos Árabes Unidos, que luchan contra, por ejemplo, la hermandad musulmana. Cabe destacar que Mohammed bin Zayed Al Nahyan y muchos musulmanes, influencers incluso, cuando fue lo que aconteció en Israel, que entraron terroristas y hicieron estragos en Israel, masacres, entraron a territorio soberano. Diferentes autoridades de los Emiratos Árabes Unidos llamaron a las cosas por su nombre. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en Él queda avergonzado, y oramos por las autoridades, porque una autoridad puede ser de bendición para su pueblo. Desde luego que oramos por Mohammed bin Zayed Al Nahyan, oramos por Zelensky, por las autoridades de cada nación, las máximas autoridades de cada nación. Por ejemplo, Pedro Sánchez, Mandani, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Erdogan, Shehbaz Sharif, Asif Ali Zardari, Tamim bin Hamad Al Thani, Ashraf Ghani, entre otros. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos a nuestro Dios también su voluntad en las autoridades de instituciones educativas, porque cada papá, cada mamá envía a su hijo a la escuela a estudiar, no a ser adoctrinado, no a que se le enseñe ideologías, por ejemplo, ideología de género. Oramos por las autoridades de las instituciones educativas, porque se espera que una institución educativa sea un lugar seguro para un alumno, no que otros que se llaman alumnos en grupo expulsen a un alumno porque no les gusta una remera, o denosten e insulten a un alumno por pensar diferente. Desde luego que oramos por las autoridades de instituciones educativas. Una autoridad puede ser de edificación o no. Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en las autoridades de instituciones educativas. También oramos por personalidades influyentes que luchan contra el wokismo y a favor de la niñez. Por ejemplo, Elon Musk
un hombre multimillonario, pero oramos por él porque ha beneficiado a 6.000 escuelas rurales con kits. Ha beneficiado a escuelas rurales con 6.000 kits para conexión satelital y va a dar conexión gratis por 2 años. Desde luego que oramos por Elon Musk, que favorece a niños de Argentina, a estudiantes de Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Elon Musk y en toda su casa, en los hijos de los cuales él habla, en sus hijos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Samuel Adrián, Erika Kirk, Samuel Litz, Max Beifer, entre otros. Oramos por Samuel Litz. Es un multimillonario, pero él se ofreció a pagar abogados a los cristianos. Porque, por ejemplo, en el Reino Unido, por dar un ejemplo, porque hay muchísimos, una mujer estaba frente a un lugar donde se hacían abortos y oraba. Y la arrestaron muchas veces. Harta que la arrestasen, decidió orar, pero en su mente. Y cuando los policías la vieron, le preguntaron, ¿está orando? Y ella dijo, maybe, lo que significa tal vez. Y la arrestaron. Mientras tanto, los musulmanes, teniendo mezquitas, sus lugares de oración, sus lugares donde se reúnen, usando parlantes, hacen llamado a la oración 5 veces al día y pueden orar en cualquier calle, en cualquier avenida, lo que ocasiona un caos en el tránsito, porque una persona que va a trabajar tiene que ver por dónde se va a desviar para llegar a trabajar. Una madre que lleva a sus hijos a la escuela tiene que ver por qué otro camino puede ir para llegar a destino. Y hay, como decimos, autoridades que pueden ser de bendición para el pueblo o no, pueden ocasionar la caída del pueblo. Samuel Litz se ofreció a pagar el abogado de cada cristiano que es arrestado. Desde luego que oramos por él. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Oramos por las autoridades. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. En Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedling, Vargas Zainace, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, legislatura, en cada consejo deliberante, en el Congreso, en los diputados, en los senadores, en cada autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra. En el presidente Milei, en Lisandro Catalán, en Peli, en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en cada autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el indulto de Benjamín Netanyahu, en Israel, en Argentina, en las elecciones, en cada elección nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que va a ser elegido en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel, desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo para todo el electorado al votar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las elecciones de octubre del 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las elecciones el 9 de mayo del 2027.
Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace vivir confiadamente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada sinagoga, en cada iglesia. También su voluntad en el chofer del colectivo número 3 que fue apuñalado mientras estaba trabajando por un falso pasajero. Recibió 5 puñaladas y una de esas puñaladas en un pulmón. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo lo que presentamos a nuestro Dios en la mente. En todos los que presentamos a nuestro Dios en la mente. Agradecemos a nuestro Dios que su trabajo le hemos costado. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Él no se duerme, no se adormece, no dormita. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en los entornos en los que cada uno se desenvuelve, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que nos consideran sus enemigos. Santificamos el nombre de nuestro Dios, agradeciendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.